Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Amparo Electrónico y Juicio en Línea. Hoy, 1 de julio, nuevo mes de este año. Dicen que nuevo nivel de Jumanji. Vamos a ver si es cierto. Por lo pronto, cerramos el mes pasado con otro acuerdo más del Consejo de la Judicatura Federal. También aquí a nivel local y al nivel de legislaturas locales también se abrió el mes con nuevos acuerdos. Por lo pronto, aquí estamos todavía hasta las 2 primeras semanas de este mes. A nivel federal seguimos con Poder Judicial actuando casi en exclusiva en línea, con lo cual sigue muy vigente pues este set de habilidades prácticas que estamos adquiriendo, algunos repasando, otros enfrentándolos por primera ocasión. Y quiero comenzar por la resolución de 3 dudas que nos benefician a todos, o cuyas respuestas nos beneficia a todos el conocer. Llegaron por correo electrónico de distintos cursantes. Voy a decir los nombres por si quieren ampliar de pronto en cualquiera de las preguntas, cualquiera de ellos. Y consideremos esto como parte integrante del curso, ya sea porque estas dudas de pronto nos permiten profundizar en aspectos que no necesariamente se iban a tocar porque son incidentales o que no se consideraban parte curricular del curso, que sin embargo lo complementan muy bien. Voy a comenzar por 2 preguntas de la licenciada Italia Terrón. Ella, en primer lugar, preguntó si me queda duda si el cliente lo damos de alta, si nosotros creamos su nombre de usuario y contraseña y por ese medio ingresamos la demanda, entonces los abogados o pasantes serán los terceros que les darán autorización, o bien lo mejor será estar bajo la modalidad de que todo desde la demanda le ingresemos nosotros. Esto, conforme a la posibilidad, tanto para la licenciada Italia como para todos, la recomendación siempre es que exista una representación otorgada, facultades otorgadas por parte del quejoso hacia nosotros, cuando el amparo no deriva de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo, de un proceso judicial, en el que típicamente ya tenemos representación y, como lo hemos estado recordando, salvo la materia mercantil, la práctica totalidad de las materias de las legislaciones procesales de las entidades federativas, definitivamente las federales, otorgan representación de tipo legitimación para incoar el juicio de amparo. Entonces, siempre es preferible la representación de tal modo que podamos nosotros, los postulantes, desde la primera actuación, presentar la demanda por nuestro conducto, es decir, firmada por nosotros. Sin embargo, cuando eso no ocurre, que es en muchos casos, cuando eso no ocurre, entonces por eso podemos presentar la demanda a través de la firma electrónica de nuestros clientes. ¿Recomendamos una o la otra? Bueno, recomendamos últimamente la que para ustedes sea más práctica. Al final, la firma de los clientes se utiliza 1 o máximo 2 veces en la presentación de la demanda y en su caso en la ampliación de la demanda, un requerimiento de información personalísimo, pero no más. Y después de eso ya podemos actuar nosotros en el juicio con nuestra propia firma. Entonces, tampoco es tan oneroso, tan complicado el hacerlo. Esto va de la mano porque hay clientes que prefieren firmar sus escritos. Sí, ahora el tema es que, bueno, pues firmarán sus escritos de forma digital. Si quieren hacerlo ellos mismos, pues se lo podemos mostrar. Últimamente, si el cliente es muy celoso de su información o de estar seguro, a veces sucede eso, ¿eh? Hemos tenido clientes de esos, ustedes también seguramente. El cliente quiere estar seguro que lo que firma es lo que se presentó, no me vaya a fregar el abogado. Bueno, pues en ese caso, lo que podemos hacer para darle a él esa seguridad o falsa sensación de seguridad es que imprima la demanda, la firme en todas las hojas si quiere, nos la mande digitalizada, claramente digitalizada, nítida, y nosotros presentar pues el archivo digital que él nos envíe, no el que produciríamos en nuestro procesador de textos, en Word o PDF, pero en el archivo que producimos nosotros, sino el que él nos envíe. Para efectos del procedimiento da exactamente lo mismo, y el que él haya plasmado su firma quirógrafa y luego nos envíe la digitalización, si se trata solo para efectos de la demanda, no hace mayor diferencia.
Es decir, ni mayor ni menor trámite, ni hace una diferencia legal, porque lo que importa es con qué se firma el archivo electrónico en el portal. Y eso será con su firma o con la nuestra si sí tenemos facultades de representación íntegras, como vamos a ver en esta presentación. Pero eso le ayuda al cliente a saber que, bueno, pues los documentos que él firmó son los que se presentaron, que no los hemos modificado, que no cambiamos la estrategia, en fin, ya eso lo debe ver cada uno. También preguntó la licenciada Italia, si mi abogado ya no me contesta, vamos, se pone en el supuesto de ser un cliente. Si el abogado ya no contesta y sigue habiendo notificaciones, estas son válidas y nadie más podrá ver las notificaciones. Entonces, aquí la respuesta es, en efecto, licenciada Italia, y para todos. El buzón de notificaciones electrónicas funciona igual que la autorización para recibir notificaciones que ordinariamente hacemos en el proceso impreso. Es decir, mientras no revocamos a un autorizado, mientras no revocamos, en este caso, al autorizado con su nombre de usuario, entonces ese autorizado podrá seguir accediendo a las notificaciones electrónicas. Eso es importante saberlo. Si de pronto hay un cambio de representación por parte del cliente, pues hay que asegurarse de que el cliente hace la solicitud al juzgado o tribunal para que se dé de baja ese nombre de usuario. Eso lo veremos, lo íbamos a tocar, pero simplemente aquí lo comento someramente para no dejarla con la duda hasta ese momento. También el licenciado Roberto Suaste preguntó, esta es extraordinaria pregunta, licenciado, y nos tardamos mucho en poder resolverlo. Una persona moral, cualquier persona moral de la que se trate, con órgano colegiado o aunque no tenga órgano colegiado, cuando el administrador está constreñido a actuar, digo, no suele ocurrir con el administrador, pensemos en un consejo de administración, en que la representación de la sociedad se encuentra en un órgano colegiado, un consejo de administración, y en el que para actuar deben actuar mínimo mancomunadamente 2 de los miembros, es decir, para todos los efectos plasmar 2 de sus firmas, incluyendo para el ejercicio de las facultades generales judiciales o de defensa de los intereses de la sociedad. ¿Cómo le hacemos para que firmen conjuntamente la demanda? En impreso solo lo firman, pero ¿cómo lo hacemos para que la firmen electrónicamente? El licenciado sugirió intuitivamente que se presentara por doble vía la demanda, es decir, cada uno de los consejeros, cada uno con su firma electrónica, cada uno con su nombre de usuario, que presente la demanda debidamente firmada. La intuición no es mala, licenciado, te diré que nosotros lo resolvimos así en un inicio, hicimos eso causa que se abran 2 procesos distintos, 2 amparos distintos, cada uno con su nombre, con su número de expediente, y fue muy complicado el lograr la unificación, porque cada uno de ellos nos previnieron para efectos de que acreditáramos pues el interés jurídico, es decir, la firma del consejero que no firmaba. Entonces, lo que hicimos en ambos fue, por otro lado, presentar la respuesta del requerimiento de la prevención con la firma del otro consejero, el que no había firmado originalmente, en el que dice que en efecto estaba de acuerdo en incoar la acción. Habíamos presentado el escrito ese sí, impreso con firmas quirógrafas, pero luego digitalizado. Y en ambos casos nos tuvieron por no cumplir a la prevención, por no suficientemente acreditar el interés. Se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. En ambos nos fuimos a la queja, y en la queja hicimos valer agravios en el sentido de, por un lado, pues que el sistema no lo permite, por lo tanto tuvimos que improvisar. Por otro lado, que ambos escritos entraron con diferencia de segundos en el portal de servicios en línea. En tercer lugar, en queja, hicimos valer el argumento de que debió acumularse ambos procesos, toda vez que la oficialía podría haberlos mandado, por ejemplo, al mismo juzgado, los mandaron por razón de turno electrónico a distinto juzgado, en fin, y además fueron 2 quejas distintas, y con diferencia de días, pero en 2 momentos distintos. Entonces, también en cada una de las quejas solicitamos la acumulación de la queja, al final así fue, y a través de la resolución de la segunda queja acumulada a la primera, el colegiado decidió que en efecto debía tenerse por presentada la demanda, acumulando la que entró después a la que entró primero, y así es como lo resolvió. Pero nos tomó aproximadamente 5 meses
4 a 5 meses obtener simplemente el autoadmisorio del amparo. Definitivamente era un experimento, no era un amparo de tramitación urgente, pero se pudo hacer así. Sin embargo, hay una vía más corta, licenciado, porque además no estamos seguros que eso al final vaya a resolver así cada uno de los colegiados que resuelva. Para los casos de persona moral, las personas morales tienen e-firma. Entonces, quería mostrárselo en la práctica. Voy a compartirles mi pantalla completa y nos vamos a ir a este expediente de amparo y quiero mostrárselo claramente. Aquí está. Tenemos, bien, este es el acuse de presentación de una demanda presentada con firma electrónica de persona moral. Firma electrónica de persona moral, es firma de una sociedad, no del administrador, no de uno de los socios. Bien, podemos ver aquí que el promovente es su servidor, pero que la evidencia criptográfica de la firma corresponde a una persona moral y no a la de su servidor. Por contraposición, si fuera el acuse de una demanda presentada por su servidor o por cualquier litigante, estaríamos en este supuesto en el que estaríamos viendo esto. El acuse de presentación, así es como se ve cuando lo presentamos. Acuse. Cuando lo presentamos nosotros con nuestra propia firma electrónica, como representantes. El promovente sigue siendo el mismo, pero vean por favor, con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Roberto Ibarra López, eso es cuando actuamos nosotros como representantes. En cambio, cuando presentamos una demanda, un escrito, utilizando la firma electrónica de la sociedad, aparece el nombre de la sociedad. Ojo con esto, esto solo puede hacerse una vez, porque es un agujero del sistema en el que estamos aprovechando el portal de servicios en línea para lo que no es. Les voy a mostrar cómo. Si se van ustedes al portal de servicios en línea, lo deben tener enfrente. Entonces estarían viendo lo siguiente. Cuando accedemos al portal de servicios en línea, antes inclusive de la página de registro, tenemos esto enfrente. En esta sección, antes de ingresar al portal, tenemos estas opciones en el portal. Entre ellas, el amparo, el famoso amparo contra actos del 22, amparo contra ataques a la vida, libertad e integridad de las personas. No hemos ingresado, no he puesto mi nombre de usuario y contraseña. En esta sección es la única sección en la que podemos presentar demandas de amparo sin necesidad de haber accedido con un nombre de usuario y contraseña que forzosamente tienen ya vinculada nuestra firma electrónica o la de cualquier otra persona. No podemos crear un nombre de usuario y contraseña para una sociedad, porque solamente el sistema solo admite esa funcionalidad para las personas físicas. Por lo tanto, este es el modo, es el único modo que nosotros hemos encontrado para que se le dé trámite ágil a una demanda presentada con la firma electrónica de una sociedad y solo lo utilizamos para aquellos casos en que el órgano colegiado requiere de firmas mancomunadas. De lo contrario, que nos den la firma electrónica del representante legal de la sociedad, se le crea su nombre de usuario y contraseña y se acompaña el documento acreditativo. De cualquier modo, también a esta demanda se acompañó, como pueden ver en el acuse de presentación, se acompañaron todos los documentos, entre ellos la asamblea que acredita a su servidor como representante legal, obviamente la demanda de amparo y documentos anexos necesarios para dar trámite a la demanda. Bien, entonces, licenciado, ese es el modo de darle la vuelta al sistema que no previó firmas mancomunadas, es uno de los que están en trámite aún. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué proceso va a seguir la demanda?
va a llegar a la oficialía de cualquiera de los juzgados en materia penal, juzgados de distrito de amparo penal, donde analizarán la demanda, verán que no es una demanda por los actos del 22 constitucional, del 15 de la ley de amparo, y entonces ya sea que se lo otorguen al juzgado de guardia y él se declare incompetente y lo remita a la oficialía de los juzgados de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo, y ahí ya se redirigirá al juzgado en turno, que sí le va a dar trámite a la demanda. Probablemente hay algún tipo de prevención, pero definitivamente al estar firmado con la firma electrónica de la sociedad, se asume precisamente el hecho de que es la sociedad la que lo está promoviendo. Cualquiera de las dos vías nos ha funcionado a nosotros. La vía de la doble firma en doble vía, doble proceso y acumulación de procesos, pues sí es lenta. Esta es más ágil. Ahora bien, si se trata de un amparo de importancia, no uno de práctica, pensaríamos que todos los amparos son de importancia. La realidad es que los que ya llevamos un poquito más de tiempo postulando sabemos que no es así. El amparo muchas veces es una de las estrategias que podemos seguir. Si se trata de un amparo en el que no nos podemos arriesgar a un sobreseimiento por falta de interés jurídico o a un retraso, lo más aconsejable es que ambos representantes legales, ambos consejeros, firmen el impreso de la demanda se presente en la oficialía de modo impreso y ya una vez que recae la autorización para el postulante nombrado en términos del artículo 12, en ese caso, ahí sí, ya empezar a actuar de forma electrónica, solicitando acceso al expediente electrónico, solicitando comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas y demás. Esas son las tres vías. La que es segura porque es el camino conocido para los jueces, la que es inusual porque es utilizar el portal de servicios en línea para lo que no es decir, tramitar una demanda que no es por actos del 22 a través de la oficialía especialmente creada para actos del 22 y constitucional. Y la tercera vía, que es larga, que es otro modo de darle vuelta a un supuesto que la ley no prevé, pero que es tortuosa, porque hay que estar atentos, porque podría suceder que un juzgado de distrito le dé trámite a la demanda y el otro no, eso no nos ha ocurrido, y bueno, pues ahí ya no habría mayor problema, ya se habría salvado uno aunque se hubiera sobreseído el otro. Esa sería una vía fácil, pero no nos ha ocurrido, tampoco hemos promovido tantos de ese modo. Entonces, esas son las tres soluciones. Me pareció una pregunta excelente, extraordinaria de parte del licenciado. Muchísimas gracias por esa pregunta que definitivamente enriquece y es una de las que probablemente no hubiera estado en el temario. Y por último, la pregunta de la licenciada Sara Berenice. Ella comenta que estuvo tratando de registrarse en el portal de servicios en línea y hasta donde ella tiene conocimiento se registró bien, pero nunca recibió el correo de confirmación y tampoco ha podido acceder usando su nombre de usuario y contraseña. Les quiero recordar cómo es el correo de confirmación que deberían de recibir. Es este correo. Aquí está. Es este correo el que tendrían que estar recibiendo. Registro de usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Este es el correo que deben recibir en su momento cuando se hayan registrado correctamente, independiente de haber asociado la firma electrónica, ¿de acuerdo? Ahora bien, adicionalmente la licenciada comenta que cuando creó su nombre de usuario y contraseña, en ese momento ella decidió asociar la firma electrónica y aún así no ha podido acceder. A este respecto, y como toca materia de la clase pasada, quiero repetir el proceso de registro, de alta, perdón, de acceso al portal de servicios en línea. Si no podemos acceder, pues no podemos hacer absolutamente nada. Frente al portal, alguien que se registró correctamente verá esta pantalla en primer lugar. Presionará en ingresar al portal, elegirá juzgados de distrito y tribunales colegiados y aquí es donde capturará usuario y contraseña. Si lo hizo correctamente, además de haber recibido el correo y lo confirma, pasará a la siguiente pantalla que es esta y podrá utilizar el portal de forma ordinaria, como ya lo hemos estudiado. Ahora bien, hay otro modo de entrar al portal
puede suceder que por cualquier razón no hayan recibido el correo de confirmación. Entonces, para estar seguros de que en efecto quedó registrada su firma electrónica si la dieron de alta, elijan la opción de ingresar con firma. Ingresar con firma y seleccionarían en segundo término e-firma. Seleccionamos el archivo de la firma electrónica, el archivo de la e-firma. Firma electrónica. Elegimos el certificado, elegimos el archivo de la llave, que es el punto key, e introducimos contraseña y presionamos en ingresar. Y como nuestra firma electrónica quedó debidamente vinculada al nombre de usuario y contraseña, podemos acceder. Una vez que hicimos eso y elegimos entrar como persona física, en las opciones podemos editar el usuario, podemos editar la contraseña, el usuario, perdón, no, pero podemos editar o actualizar la contraseña, revisar que hayamos correctamente alimentado el correo electrónico, etcétera, etcétera. Y así es como podríamos recuperar. Si no quedó debidamente vinculada la firma electrónica con el nombre de usuario, esto es lo que les va a suceder. Al tratar de ingresar con la e-firma, les va a dar este mensaje de error. Seleccionamos la clave. Estoy tratando de acceder con la e-firma de una cliente que aún no tiene vinculada su nombre de usuario y contraseña. En este sentido, no hay mayor problema en que se vea la clave, toda vez que al no tener usted los archivos de la firma, no hay mayor problema en ese sentido. Ahí está. E ingresamos. Al tratar de ingresar con una e-firma no vinculada a ningún nombre de usuario, no vinculada a un CURP, nos da este error. Ha ocurrido el siguiente error, no está registrado en el sistema. Si esto les ocurre en el trayecto, habiendo creado un nombre de usuario y contraseña y asociado, o creyendo que asociaron la e-firma, quiere decir que el sistema no registró, no generó su registro y entonces hay que volver a hacerlo. Debería permitírselos. Ahora bien, la pregunta que ella hace es, ¿hay algún modo para poder reportar la incidencia en caso de que no lo permita? Sí, en el mismo portal, aún sin acceder, aquí a la derecha tenemos fallas mecánicas e incidencias, ayuda o inclusive buzón de sugerencias. En el de fallas mecánicas o técnicas es la opción, aunque no está habilitado en este momento, y también ya lo habíamos notado aquí dentro en el portal, tampoco lo tienen habilitado. Vaya, pues en estos momentos no está habilitado en el portal. Generalmente sí está, o la página misma te envía cuando hay algún error, el portal te reenvía al tema de incidencias y fallas técnicas. Bueno, al no estar, entonces tendríamos que solicitar a través del correo electrónico del Consejo de la Judicatura la revisión. Si todo esto que hemos comentado no funciona. Bien, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Gracias. Las autoridades responsables es forzoso darse de alta con su fiel o se pueden utilizar las electrónicas personales de los servidores públicos que ostentan el cargo. Las autoridades responsables y los ciudadanos en general, licenciada, solamente pueden acceder al portal con e-firma o con FIREL. Su firma electrónica como autoridad les genera la autorización para firmar las promociones y demás documentos que emanan directamente relacionados con su cargo y pueden firmar esas promociones para efectos, por ejemplo, de no generar copias certificadas ni autógrafas. Pero para acceder al portal y subir documentos, ellos también utilizan o la e-firma o la FIREL. Hay una excepción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene convenio con la Suprema Corte y con el Consejo de la Judicatura Federal para efectos de que la firma electrónica de que los funcionarios
estuviera habilitada también para entrar al portal. Sin embargo, por una política interior del Consejo de la Judicatura, y no obstante existir los acuerdos, se llegó a la conclusión de que era mucho más sencillo que todos los funcionarios tramiten su FIREL o utilicen la e-firma, porque el portal está hecho para eso, ¿no? El portal está hecho para esas dos firmas y funciona bastante bien en ese sentido. Yo no pude registrarme en servicios en línea, no me enviaron el correo. Mismo caso, a veces llega el correo a la bandeja de correos no deseados, aún así lo buscaron en spam y no apareció. Y gracias, Sara, aquí nos está dando escritorio de soporte @correo.consejodelajudicaturaFederal.gov.mx como el correo para poder reportar incidencias. Esa sería la vía en caso de que no haya llegado el correo, y tampoco pueden acceder directamente con la e-firma, lo que quiere decir que no quedó vinculada. Si no les genera la vinculación, otra opción sería generar un nuevo nombre de usuario utilizando algún correo alterno, si es que lo tienen. De cualquier modo, este correo, el que se utiliza para el portal, no es donde van a recibir ninguna notificación de ningún tipo. Los únicos dos correos que van a estar recibiendo son el de confirmación del alta al portal, el de confirmación en su momento de que ya se habilitó su certificado después de que hayan tenido su cita para la FIREL, y todos los correos directamente dirigidos desde el tribunal colegiado o juzgado de distrito cuando les confirman el alta de un expediente electrónico. Fuera de eso no se reciben más correos electrónicos porque todo es a través del portal. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en materia de hoy. Ya adelantamos un poco, pero vale la pena responder todas las preguntas, porque si no nos vamos quedando atrás y entonces no hay modo de poder, ahí está. Ahí está, vamos a partir del inicio. No hay modo de poder ir siguiendo todo el trabajo que estamos haciendo. La clase de hoy vamos a ver propiamente la redacción de la demanda. Por supuesto, no es un taller, no es una clínica de redacción de demandas de amparo. Todos aquí ya somos profesionales, ya lo hemos hecho en algún momento. Quien no lo ha hecho, lo invito a que practique. Hay muchísimas plantillas en internet para generar ideas. Hay clínicas también de redacción jurídica. Hay inclusive clínicas especializadas, diplomados y cursos para redacción de conceptos de violación en amparo. No es ese el objetivo directo de este curso. En este curso es la redacción, en este caso, la redacción de la demanda de todo lo que tiene que ver con el trámite en línea. Y eventualmente sí, hablar por lo menos o comentar los agravios que habría que hacer valer en una queja o en una revisión si hay algún tipo de violación directamente relacionado con el trámite en línea. ¿Bien? Entonces, pues lo primero tiene que ver con la demanda, la redacción de la demanda de amparo, y este es un tip práctico. Antes de comenzar con la redacción de la demanda, conviene tener a la mano y ya en digital todos los documentos que incluiremos como anexos. Es simplemente ya como técnica de redacción, pero no es necesario. Obviamente todo se puede ir incorporando de forma posterior, porque al final ya dependerá de la técnica de cada uno en el modo de redactar su propia demanda. Pues habrá algunos que describan los anexos en un capítulo de pruebas, otros lo harán distinto del capítulo de pruebas, lo harán en un capítulo de anexos, otros los van describiendo en los hechos y luego hacen referencia al anexo 1, anexo 2, anexo 3. Aquí les vamos a dar una de las 1000 formas de redactar la demanda con claridad, con orden. Siempre hay que pensar que entre más ordenado y claro esté el tema, el capítulo, lo que tiene que ver con la tramitación del amparo electrónico, nos evitamos prevenciones innecesarias de la autoridad, ya sea porque no ven que sí presentamos un documento o no les explicamos cómo estamos acreditando nuestra personalidad a través de esta vía, o de plano no vieron que sí solicitamos facultar el expediente electrónico o las notificaciones electrónicas. Aquí no tiene tanto que ver con lo jurídico o con lo que sí digamos o no digamos, sino que quede claro, breve, conciso y sobre todo resaltado para las autoridades jurisdiccionales. De lo contrario, una prevención que puede recaer de las muchas es el quejoso solicitó notificaciones electrónicas, pero no proporcionó su CURP.
cuando claramente, según nosotros, proporcionamos el CURP. Lo que pasa es que si el CURP de pronto se esconde entre los números de cédulas, todos los autorizados por haber puesto en un solo párrafo la redacción total, pues hasta cierto punto va a dar igual que el juzgador o el secretario tenga la obligación jurídica de leer detenidamente la demanda y analizarla en su integridad, debido al principio de coherencia interna, etcétera, etcétera, etcétera. Al final ya nos previnieron, ya perdimos 1 o 2 semanas en la tramitación del amparo, hay que volver a responder, hay que resaltar, mira, autoridad, sí te di mi CURP, sí hice referencia al documento que me acredita la personalidad, sí te expliqué cómo está acreditada mi personalidad, etcétera, etcétera. La redacción de la demanda en cuanto forma puede no ser un requisito esencial, sin embargo, hay casos, los casos urgentes o los casos en los que la suspensión es una parte básica de nuestra estrategia, en la que la forma es fondo y en la que una mala forma de redacción, pues sí genera consecuencias indeseables. Entonces, este es el proceso que vamos a seguir. Es un diagrama de flujo que nos va a ir guiando. Y vamos a comenzar por esto. En la redacción de la demanda, en mi opinión, lo primero y principal es la personalidad y la representación, que queden debidamente acreditadas desde el primer auto para evitar prevenciones que después podrían derivar en un desechamiento, en un sobreseimiento fuera de audiencia, porque aunque tengamos la razón y aunque todo aparezca desde el escrito de demanda, ya tendríamos que irnos a la instancia del tribunal colegiado y nos retrasa la tramitación de 1 a 3 meses. Entonces, esencialmente, recordamos todas nuestras clases de amparo, tenemos representación, personalidad y representación, hablaremos del artículo 10 y 11, aunque ya lo tocamos en la primera y segunda sesión, y luego del artículo 12, pero ya bajado al cómo lo vemos reflejado y cómo lo operamos. Por personalidad entendemos la facultad de actuar de una persona con capacidad jurídica, para efectos de hacer valer sus derechos, en este caso, para efectos de incoar un proceso, un procedimiento o de actuar en él. Hay algunos doctrinistas que hablan de personería como aquella cualidad semidelegada en la que se ejerce la personalidad, pero se delega parte de ella en una o más personas y que es distinta de la representación en cuanto que la personería permite actuar limitadamente y la representación permitiría actuar plenamente. Yo no coincido, no soy doctrinista ni mucho menos, yo no coincido. Para mí el término personería podría utilizarse como un sinónimo de personalidad desde el punto de vista de que pues al final es una cualidad misma de la personalidad jurídica y en cambio la representación es la que me agrada ver reflejada como una representación limitada y ya sabemos que hay representación legal o que deriva de una legislación, de un ordenamiento, y la representación que limitada o plena, pero que deriva directamente de una designación, de un acto de voluntad. ¿Tenemos abierto? Sí. Ahora le damos entrada a su pregunta, licenciado Nelson. Voy a avanzar un poco y quizás se responda con la presentación, con esta parte de la presentación. Cuando hablamos de representación limitada o plena, esencialmente hay que pensar en poderes o en facultades otorgadas a través de una representación por poder o por mandato. La limitada puede ser limitada en cuanto a su objeto, en cuanto a sus facultades o en cuanto al acto jurídico en el que se pueden ejercer. Y la plena, pues son aquellas facultades, para el caso que nos ocupa, procesales, pues serían aquellas facultades generales judiciales para actuar de forma plena con todas aquellas facultades de personalidad que tendría una persona moral o una persona física. Para efectos de personalidad, tendríamos que pueden ejercer la personalidad del quejoso o el actor, si ya no estamos en el amparo, sino en un juicio federal, en un juicio de materia federal, no amparo. El tercero o la autoridad. El tercero o el demandado, si se trata de un proceso de jurisdicción federal distinto de amparo. Y la autoridad, que en este caso puede ser también una demandada, si se trata, por ejemplo, de un proceso administrativo. En cambio, la representación, a la que le llamamos, me cruzaron aquí los términos.
Aquí debería ser limitada y en este lado debería ser plena. En la presentación lo van a recibir de forma correcta cuando accedan al archivo. Cuando la representación es limitada, es típica esa la que deviene de un juicio. En aquellos actos que devienen o que derivan de un acto de autoridad, de un acto violatorio de garantías o de derechos dentro de la tramitación de un juicio, pues típicamente la personalidad, la representación que tenemos nosotros como postulantes suele ser limitada. Le llamamos autorización en términos de cada una de las legislaciones procesales, pero esa autorización suele tener efectos limitados. Entre otros, por ejemplo, no permite desistirse de las acciones. Paradójicamente nos permite incoar el juicio de amparo, pero no nos permite desistirnos de él. No nos permite transigir, no nos permite comprometer en árbitros, pero sí nos permite presentar recursos. Definitivamente no nos permite delegar, y ya dependiendo de la legislación de origen, la legislación procesal de origen, en algunas ocasiones no nos permite ni nombrar autorizados para oír notificaciones, en otros casos sí. Y recordando simplemente un amable recordatorio, la representación limitada que deriva del artículo 1069 del Código de Comercio no nos otorga facultades para incoar, para presentar a nombre de nuestro cliente, a nombre de la parte en el juicio, no nos permite presentar el juicio de amparo, ni el indirecto ni el directo. Eso, repito, solo como un amable recordatorio. En cambio, la plena o la representación que puede llegar a ser plena a través del otorgamiento de poderes nos permite realizar prácticamente todo, incluyendo la facultad de delegación. Para efectos de amparo, fíjense cómo se creó pues una nueva facultad, no es de las que requiere de expresión clara en el poder, como si es, por ejemplo, el absolver posiciones, no tiene que ser una facultad expresa, pero es la de facultades para poder solicitar las notificaciones electrónicas. Es un acto personalísimo. Nosotros, como autorizados en términos del artículo 12, es decir, solamente autorizados para efectos de la ley de amparo o equivalentemente autorizados en términos del artículo 1069, por supuesto, autorizados en términos del artículo 46 del Código Procesal, Código de Procedimientos Civiles de Jalisco y 119, 46, 119 creo. Perdonen si no de memoria no los tengo. El 119 sí. Pues eso, no tendríamos facultades para poder solicitar esas, el que se habiliten las notificaciones electrónicas si no fueron expresamente otorgadas en un poder amplio, ¿no? De representación amplia, facultades generales judiciales, porque es un acto que corresponde directamente al quejoso o al tercero. No se agota su delegación. Recordemos que en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo no podemos generar nuevos autorizados. En cambio, con la representación más plena o la más amplia, sí podemos hacerlo. Ahora bien, recordando ya concretamente para la Ley de Amparo, tenemos que el artículo 10 y 11 nos hablan, por un lado, el artículo 10 de cómo se acredita personalidad o representación para efectos del juicio de amparo, que es ya sea mediante representación derivada con la constancia del proceso de origen, o si no hay una constancia dentro del proceso de origen, pues siguiendo las mismas reglas procesales para la presentación del juicio de origen. Si el juicio de origen es del orden de lo familiar, pues entonces o la autorización expresa ya reconocida por la autoridad en el juicio familiar o mediante un poder, dependiendo de cada una de las legislaciones procesales, un poder notarial a favor del postulante, del abogado, para que pueda actuar e incoar el juicio de amparo en caso de que no la tenga reconocida directamente en el juicio familiar. Para efectos de, esa es representación derivada, para efectos de la representación originaria, la que ejercemos directamente, ya sea como representantes legales de una sociedad, cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de persona moral, o la que se ejerce también por ministerio o por directa designación de ley derivada de las relaciones familiares, por ejemplo, o de cualquier institución de tipo familiar, ya sea patria potestad o tutela. A estos efectos hay que hablar de una de las excepciones,
En materia laboral, se puede ejercer la personalidad jurídica desde los 15 años. Nos encontramos un caso muy curioso la semana pasada en que la Junta de Conciliación y Arbitraje se negaba a darle trámite a un pago y desistimiento de menores de edad, tenían 16 años. Y para los efectos de permitirlo, cada maestrillo con su librillo, no importa si viola la ley o si le da la vuelta, concretamente el encargado de esa mesa habla al jefe, que es el presidente de esa junta especial, y el presidente dijo, bueno, si están los papás, sí, es que estén los papás y que los papás firmen conjuntamente con los menores. Oye, pero entonces, ¿para qué firman los papás? Si también van a firmar los menores, y sobre todo si la ley en ese caso concreto dice que los menores pueden ejercer su personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Al final es uno de los casos de excepción en que la personalidad jurídica se puede ejercer desde los 15 años. La Ley Federal del Trabajo dice, tienen derecho a trabajar, tienen facultades para defender sus derechos sin necesidad de representación. En ese caso, un menor podría perfectamente firmar su demanda de amparo. Paradójicamente, tiene firma electrónica y tiene RFC, porque como trabajador debe tenerlo. No obstante, ser un menor de edad es otra de las excepciones a la mayoría de edad. Un trabajador menor de edad que tiene todos los derechos derivados de su actividad laboral como trabajador. Bien, entonces, recordando simplemente que la facultad delegada del artículo 12 tiene esa característica. Son facultades de representación delegadas, son limitadas, no podemos nombrar otros autorizados. Sí nos permite presentar recursos, sí nos permite presentar incidentes, sí nos permite desistirnos de los recursos, sí nos permite desistirnos de los incidentes, no nos permite desistirnos de la acción de amparo, no nos permite presentar ampliación, sí nos permite presentar promociones, sí nos permite notificarnos, pero no nos permite solicitar la notificación por medios electrónicos. Nos permite, una vez autorizados, notificarnos, pero no nos permite solicitar que se habiliten las notificaciones por esa vía. Y hay que recordar por qué. Hay que recordar que una vez que se ha optado por la vía completamente electrónica, esto es, incluyendo las notificaciones electrónicas personales, ya no podemos volver hacia atrás. Ya solamente por excepción, por fallas en el sistema o porque así lo considere el juez, en el que diga, además de notificarle vía electrónica, solicito se le notifique en el domicilio para oír notificaciones que ha nombrado. Fuera de ese caso de excepción, ya no se puede volver atrás, es algo irreversible. Por lo tanto, tiene lógica que hayan decidido que sea el quejoso o su representante con facultades suficientes, quejoso tercero, para que pueda solicitar o para que pueda ejercer esa especie de acción procesal, facultad procesal. Recordando también que no permite hablar a nombre del quejoso, y cuando digo hablar me refiero a realizar las manifestaciones bajo protesta de verdad. Bajo protesta de decir verdad, esencialmente tenemos 3 ocasiones o 3 momentos procesales en los que se ejerce, que es en el momento de narrar los hechos en la demanda de amparo indirecto. Bajo protesta de decir verdad, estipulo, declaro, narro los hechos que sustentan, que dan fundamento, que motivan la demanda de amparo, y entonces ya narramos. Un segundo acto en el que lo hacemos tiene que ver de nuevo con la ampliación de la demanda, si es que vamos a narrar hechos nuevos bajo protesta de decir verdad, etcétera, etcétera. Y el tercer acto en el que bajo protesta de decir verdad ejercemos esa facultad como quejosos o como sus representantes es, como ahora lo veremos, en el momento en que protestamos la integridad de los documentos, etcétera, etcétera, de los documentos electrónicos que estamos adjuntando a la demanda. Eso no lo podemos hacer en términos del artículo 12. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esas facultades expresas. También en el nombramiento que nos hacen en la demanda de amparo o cuando nos autorizan. Y bien, esto que van a ver a partir de este momento es una sugerencia de cómo redactamos nosotros las demandas, cómo solicitamos que nuestra gente lo haga para efectos de claridad.
¿De acuerdo? Voy a hacer un alto aquí. Voy a responder ahora sí a la pregunta de Nelson. Quiero ver si quedó respondida. Un autorizado en términos amplios puede autorizar el acceso. Ahí está. Ya se respondió. Al expediente electrónico para terceras personas. ¿O solo esa facultad es para las partes y para los representantes legales? Tanto acceso al expediente electrónico como solicitud de notificaciones electrónicas es facultad exclusiva del quejoso o de sus representantes debidamente acreditados, no en términos del artículo 12, ¿de acuerdo? Sino en términos de la representación amplia, la que hablaríamos como representación plena. Un autorizado en términos del artículo 12 no puede autorizar a otra persona a que también solicite el acceso al expediente electrónico. Ahora, ¿qué sí ocurre? ¿Qué sí está permitido? Que cada uno de los autorizados en términos del artículo 12, a ver si lo tengo aquí más adelante, me parece que sí, solicite a su vez la habilitación del expediente electrónico, el acceso al expediente electrónico. Una vez que ya fuimos autorizados en términos del artículo 12, cosa que ocurre en todas sus demandas que ahora mismo están en trámite, las que entraron de forma impresa y en la que ustedes ya son autorizados en términos del artículo 12, ya les habilita para solicitar para ustedes mismos, para su nombre de usuario, el acceso y habilitación al expediente electrónico, porque su autorización ya existe y ya fue acordada y es la autorización que dio originariamente el quejoso al firmar la demanda o al otorgarles el poder. Entonces, un autorizado en términos del artículo 12 no puede autorizar más autorizados en términos del artículo 12, por lo tanto, tampoco puede solicitar el acceso al expediente electrónico a un nombre de usuario distinto del propio, del ligado a su CURP. Y iba a decir ligado a su cédula profesional, no tiene nada que ver. Esencialmente, el nombre de usuario está ligado al CURP. ¿Sí? En cambio, el quejoso siempre puede hacerlo, puede solicitar que se autorice un nombre de usuario y una contraseña, pero eso pues va de la mano con aquel autor titular de ese nombre de usuario y de esa contraseña, y por eso es que otorga el nombre del litigando. Vamos a ver, vamos avanzando y ahí se va a responder. Entonces, en primer término, para efectos de la redacción de la demanda, en este caso ven cómo yo pongo mi nombre primero, porque voy a ser yo el que firme y voy a actuar a nombre y por cuenta del quejoso. No hace diferencia si ponemos el nombre del quejoso, quien estará representado o está actuando representado por el licenciado en términos de etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se trata de una delegación delegada que deriva de un trámite ante un juzgado octavo civil del primer partido judicial de Jalisco. Ahí está el número de expediente, no hace mayor problema. Y en este caso señalamos desde el primer párrafo de dónde procede la representación para efectos de la tramitación del amparo electrónico, de tal modo que quede claro que es una representación delegada que deriva de un amparo, de un acto dentro de juicio, y entonces desde este momento también señalamos cuál es el acuerdo que estamos adjuntando, aunque más adelante a nosotros nos gusta acomodarlo expresamente. Eso ayuda mucho para efectos de orden por parte de los juzgadores. Estamos aquí, repito, si pueden verlo aquí arriba, a la representación en términos del artículo 11. En el apartado de pruebas o en el apartado de documentos, expresamente conviene poner para acreditar personería y representación. Les dije al inicio que no me gusta el tema de personería y representación, pero definitivamente no es personalidad. Es personería porque hay una delegación y es representación pues porque lo es. Pues sobre todo en términos del artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Hay que describir qué es lo que se adjunta. Importantísimo, abogados, porque recuerden que el juzgador no va a tener enfrente el papel, no va a poder cotejar que el sello de la copia certificada que le estamos acompañando efectivamente es un sello y no una impresión, por ejemplo, de algo escaneado. No va a poder cotejar la firma del secretario como lo hacen ordinariamente, ¿no? Cuando revisan en papel y reciben escrito, diga, ¿este es original o es copia? Y sienten el bajo relieve o el alto relieve de la firma. No lo va a poder hacer. Entonces, hay que describir el documento más de lo que ordinariamente lo haríamos. Copia certificada
de lo que se trata. Porque a la oficialía electrónica va a llegar nada más una representación digital. Así se va a incorporar al expediente y siempre que nosotros hayamos marcado a la hora de subir el documento la casilla de copia certificada y hayamos firmado debidamente el documento, se nos va a tener como copia certificada del documento que nosotros estamos describiendo. Aquí estamos ante una presunción iuris tantum derivada del principio de buena fe procesal. Yo les recomiendo que se metan a estudiar la jurisprudencia que habla del principio de buena fe procesal. Pues es realmente una maravilla, un gran avance. Es aquel principio por el que de entrada a todas las copias simples, aun presentadas de forma impresa, debe dárseles valor probatorio, no como algunas legislaciones procesales, incluyendo la de Jalisco, prácticamente los desestiman de forma absoluta. O sea, bajo el principio de buena fe procesal, esencialmente no hay ninguna diferencia entre una fotocopia presentada impresa como prueba en un procedimiento de origen o en un procedimiento federal impreso y una representación digital utilizada como prueba en un juicio de amparo. Esencialmente son el mismo documento. Ambas son representación, utilizando distintos medios electrónicos para su reproducción, pero ambas son representación de un documento que se presume original. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en el caso de la copia, pues siempre, si la contraparte es inteligente, la impugnará y entonces habrá que perfeccionarla, ya sea presentando el original o presentando otros medios de convicción que refuercen el que esa representación en copia efectivamente corresponde a un original. En el caso del juicio de amparo o del juicio federal en línea, el único modo de acreditar que nuestra representación digital efectivamente corresponde con un original o con una copia certificada será presentando el documento. De ahí que una de las primeras cosas que hablamos al nosotros integrar nuestro expediente es, y por eso se lo recomendé al inicio de esta sesión, tengan siempre a la mano, debidamente ordenado y en la carpeta donde ustedes guarden su expediente de la demanda, tengan en forma separada todos los documentos originales o aún las copias que así presentaron como copias, pero que subieron al sistema, ténganlo siempre en una carpeta. Ojo también con esto, nos pasó y lo aprendimos a la mala. Y en amparo constituye delito. Así que, ojo con esto. Muchos de nosotros, abogados, tenemos en nuestros discos duros actas constitutivas, asambleas, poderes, y no obstante que en la práctica y en físico tenemos a lo mejor 5 versiones o 10 versiones o 15 versiones, 15 juegos de copias certificadas de esa escritura pública para todo lo que se ofrezca, para poder utilizarlas en distintos trámites administrativos o juicios de amparo. Por ejemplo, en la práctica no tenemos las 15 versiones de los 15 legajos de 15 escrituras o copias certificadas de escritura, no tenemos los 15 digitalizados. Tenemos uno, a lo mejor el original, a lo mejor ni siquiera de la copia certificada. Entonces, no cometamos el error de utilizar esas versiones que ya tenemos, que además suelen ser muchas veces versiones viejas, a lo mejor es la primera copia certificada que sacamos en el 2015, pero ya ha habido otras copias certificadas ulteriores, con fecha, etcétera, 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 pero aquella del 2015 o del 2013 ya no existe, o sea, en físico ya no existe, la teníamos en versión digital, pues para poder enviar a los clientes, a los proveedores, etcétera, para consulta posterior. Bueno, no cometamos el error de utilizar ninguno de esos archivos. De ahí, de nuevo, la recomendación que es práctica y parece que es nimia o es secundaria o superficial, pero es básica, de asegurarnos que con los documentos originales enfrente y su digitalización íntegra y fiel, así los integramos nosotros al expediente y que de ahí nos salgan, ¿sí? O sea, eso no nos exime de tener una o más copias certificadas del poder, como usted dijo, licenciado. Al final vamos a tener todos los 15 poderes impresos, aunque hayamos promovido de forma electrónica. No. Pero entonces tengamos mucho orden en generar un sistema que nos permita hacer referencia a esa copia certificada de ese poder. Porque les digo, ya nos sucedió a nosotros, no recuerdo si era de importancia y trascendencia el asunto, pero
nos requirieron por la presentación del poder original. Y entonces tuvimos primero que ir al expediente electrónico para ver cuál era la escritura pública del poder y se nos hizo fácil presentar una versión, copia certificada o primer testimonio, lo que fuera. Ah, ese fue. Primer testimonio, sí, así era. Presentamos electrónicamente el primer testimonio, pero el primer testimonio ya estaba en otro juicio de donde no se podía obtener y entonces presentamos una copia certificada. Fueron 2 ocasiones. Y por supuesto, se nos tuvo por no cumplida la prevención de presentar el original, porque no se trata de presentar, de acreditar la personalidad. Si la prevención va en el sentido de acredita suficiente personalidad, entonces sí, puedes presentar cualquier documento. Pero si la prevención es presente físicamente en la oficialía del juzgado el documento que usted subió electrónicamente y del que protestó verdad, que contaba con su original, tenemos que presentar la versión impresa de la representación digital que subimos. No hay vuelta de hoja. Y ni siquiera puede ser una copia certificada que se parezca, aun del mismo notario, aun con los mismos sellos y aun de la misma fecha. Porque si no coincide hasta la imagen, o sea, el secretario está obligado, cuando nos hacen ese requerimiento a petición del tercero, y siempre es, la autoridad nunca lo hace, pero el tercero sí. El tercero por retrasar y por ver, pues al final los que postulamos sabemos que ¿qué les gusta? El 70% de los juicios en materia civil, mercantil y hasta laboral se terminan y se ganan por un error en la personalidad. Bueno, aquí estamos frente a errores que ya están ocurriendo, que nos sucedió, en el que no basta con presentar una copia certificada de la misma poder, escritura, lo que sea que subimos, sino que hay que presentar la que corresponde a la imagen, a la versión digital que subimos. Si hay un sello movido del lugar que hace suponer que no es la versión que subimos, se nos va a tener por no cumplida la prevención, por no suficientemente acreditado, lo que sea, ¿eh? Ahorita estoy hablando de personalidad porque ahí nos ocurrió. Pero si se trata de cualquier otra prueba, cualquier otro documento, sucedería que ese documento pierda los efectos jurídicos que se le dio, pierda esa presunción que le dimos al subirlo. Presunción de ser un original, presunción de ser una copia certificada o presunción de que contamos con el documento en original o en copia. Imagínense si se trata de un contrato, si se trata de un pagaré, ¿no? Imagínense si se trata de un pagaré, no nos ha ocurrido, pero imagínense que no contáramos o que fueran distintos pagarés o que por cualquier razón, ¿no? No es solo perderlo, repito. En tema de personalidad, si van a utilizar un mismo archivo electrónico para presentar, por ejemplo, múltiples juicios de amparo, bueno, entonces no guarden esa escritura pública en uno de esos expedientes del juicio de amparo. Mejor guardarlo, no lo sé, en una carpeta especial dentro del archivero de poderes o de escrituras públicas o de la carpeta del cliente donde diga una nota, un post-it, una carpeta, cada quien su técnica. Este poder es el que utilizamos para la tramitación de amparo electrónico y juicio en línea, ¿sí? Y entonces ya, si hay un requerimiento de presentar el original, sabemos a dónde acudir y sabemos que va a coincidir, ¿de acuerdo? Porque de otro modo, corremos ese peligro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el por qué. Quiero regresarme un poco. La licenciada Janet, ¿sigue siendo necesario acreditar en el proemio haber dado cumplimiento a los extremos previstos en el Acuerdo 24/2005 que establece el sistema computarizado para el registro único? Sí, licenciada. En efecto, no creí necesario comentarlo, pero me voy a regresar un poco. Ah, bien, salió en la siguiente, pero aquí está. De hecho, pueden verlo aquí en esta diapositiva que está enfrente de ustedes. Ya estamos en otro supuesto. Redacción de la demanda en términos del artículo 10 utilizando poderes, es decir, representación plena. Vean la redacción que utilizo. Mi nombre, licenciado en Derecho con tal cédula, debidamente registrada en el padrón de litigantes, padrón único de litigantes del Poder Judicial de la Federación. En algunas otras hasta pongo la fecha del registro, ¿no? Pero sí es necesario para efectos de que nos reconozcan como de abogados, como licenciados en Derecho, ya sea estar debidamente registrado o acompañar la cédula, sobre todo ya ahora en versión digital, ya podemos hasta presentar la nueva cédula electrónica,
hay un par de juicios ahí de amparo gracias a esos litigantes que los promovieron, en la que se declaró que es inconstitucional porque no trae foto precisamente. Pero independientemente de eso, si es la física, la credencial que trae nuestra fotografía y número de cédula, la podemos acompañar debidamente. Y si queremos abundar, podemos acompañar como prueba en el juicio electrónico, en el amparo electrónico, hasta la captura de la pantalla del portal de la Secretaría de Educación Pública, donde se consulta el número de la cédula. Eso cuando acompañamos la cédula credencial, cuando acompañamos la imagen, la tengo aquí a la mano, no me quiero levantar, pero cuando acompañamos la imagen de la credencial en físico, fotografía por delante y por detrás, podemos adicionalmente acompañar la pantalla de la Secretaría de Educación Pública y hay juzgados de distrito que admiten y dan trámite a la demanda, no obstante no haber acreditado el registro, y hay otros que no. Los que no, en queja se puede hacer valer y el colegiado le dirá que lo haga, que nos admita personalidad en términos del 12, pero pues ahí ya tuvimos un rezago, ¿no? Es una recomendación que es de perogrullo, parece obvia, pero bueno, dense el tiempo, ahorita no se puede, pero en su momento dense el tiempo para registrar su cédula, su título y estar debidamente reconocidos y acreditados en el padrón de litigantes, porque sí es un problema, sobre todo para los abogados nuevos, que ya quieren de inmediato empezar a postular y actuar y ocurre lo que ocurre, ¿no? Perdón, aquí alguien nos rayó la pantalla y me parece que puedo bloquear esa función, solo no sé cómo, pero les pediría por favor no rayemos la pantalla para evitar el ruido también visual. Entonces, esta es otra redacción sugerida. ¿Quién promueve? ¿Ante quién promueve? Por supuesto, eso no tiene mayor problema. Señalamiento de la cédula para dejar claro que somos abogados y que queremos que se nos reconozca. ¿Quién promueve amparo vía electrónica? Este tipo de anotaciones son más para uno. Quien promueve el amparo vía electrónica en calidad de, son los que nos ayudan de pronto ante un primer vistazo a recordar si originalmente entró la demanda por vía impresa o no, más que por la fecha. Les digo, esto puede parecer de perogrullo para muchos de ustedes, pero van a decir, no, bueno, a partir de 16 de junio de 2020, pues mis amparos fueron electrónicos. En nuestro caso, estamos presentando amparos vía electrónica desde el enero de 2016. El registro de su servidor en el portal de servicio en línea es de diciembre del 2015. Entonces, hay, pues sí hay de todos tipos, ¿no? Impresos cuando se tenían que presentar impresos, electrónicos cuando podíamos o teníamos la facultad de lo electrónico y ahora cada vez más electrónico. En este caso concreto, que es lo que me interesa que vean, está habilitado mediante carta poder. Carta poder o poder notarial es exactamente lo mismo desde el punto de vista de la representación, teniendo en cuenta únicamente ya que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la carta poder no es un poder amplio, sino un poder especial de facultades amplias. Objeto particular, facultades amplias, carta poder. El objeto, pues el juicio para el que se están otorgando los poderes, las facultades de representación, por contraposición de un poder general judicial que otorga representación amplia para casi todo tipo de trámites o juicios a reserva de que esté un poco más limitado. Pero fuera de esa distinción, que uno es de un poder limitado con facultades amplias, carta poder, y el otro es un poder general y con facultades amplias, poder notarial, su tramitación y su acompañamiento a la demanda de amparo electrónico es exactamente igual, se acompañan como anexos, ¿sí? Y aquí hay que decirlo, una carta poder se puede incluir inclusive en el cuerpo de la demanda. No hay problema. Si en el cuerpo de la demanda, en el archivo electrónico Word, en donde redactamos la demanda, ahí también podemos incluir como anexo una carta poder. No lo recomiendo para las escrituras públicas porque el sistema es lento en la medida en que los archivos son más pesados y pueden encontrarse con un problema de tramitación. Voy a hacer un experimento ahorita antes de terminar, si hay tiempo, para que vean qué es lo que ocurre cuando los archivos son demasiado pesados. Me va a odiar la oficialía de partes, porque para poder mostrarles el ejemplo inicial, el de presentar la demanda de amparo con la firma electrónica de la sociedad, pues lo hice de forma real, presenté la demanda mediante la firma electrónica con todos sus anexos.
obviamente es una demanda que se va a sobreseer. ¿Seguimos señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de forma física? La respuesta es sí. Recordemos que aunque solicitemos la tramitación vía electrónica y la habilitación de notificaciones por vía electrónica, el requisito de señalar un domicilio físico sigue siendo parte de la redacción de la demanda de amparo, porque si el sistema falla, si una de las notificaciones es ordenada de forma personal y física, entonces tiene que existir ese domicilio. Más adelante, cuando lleguemos a notificaciones electrónicas, les diré el por qué preferimos nosotros no solicitar desde el primer escrito de la demanda la habilitación del buzón para notificaciones electrónicas. Lo comentamos un poco más adelante. Este es nuestro capítulo de pruebas. Este es nuestro capítulo de poderes, carta poder. Sería similar si fuera una escritura pública, solamente la redacción de la escritura pública. Creo que aparece más adelante, pero este es el capítulo de pruebas. Repito, esto es simple técnica de redacción, lo pueden hacer ustedes como quieran. ¿Cuál es el consejo y el requisito? Que esté claro y conciso lo que estamos queriendo solicitar con cada uno de los archivos. En este caso es, para la existencia del acto reclamado se acompaña la versión digital. Importante, eso sí hay que señalarlo, porque hay juzgados de distrito que dicen que si nada más, acuerdan que si lo que acompañaste se acredita con las copias certificadas por autoridad emisora, etcétera, etcétera, te previenen, presenta las copias certificadas. Y entonces cuando respondes y dices, las presenté en digital, etcétera, 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 hemos tenido casos de jueces de distrito que dicen, no, tú en tu demanda dices que presentas las copias certificadas y no la versión digital. O sea, son muy formalistas. Y entonces, si se trata pues de acreditación del acto reclamado, pues hay que cumplir la prevención de otro modo, o en forma posterior, o presentarlas en la audiencia constitucional, siempre y cuando constituyan pruebas documentales. Pero si se trata del documento de personalidad, te tienen por no acreditar personalidad y tienen por no interpuesta la demanda. Entonces, sí conviene tal cual decir se acredita con, aquí está abajo de hecho, personería y representación, versión digital del original, importantísimo también, del original, de la carta poder otorgada por el quejoso ante dos testigos de fecha tal. Si se fijan, describí pormenorizadamente la carta poder, lo suficiente para que quede debidamente descrita y poder relacionarla con el documento. A nosotros adicionalmente nos gusta, es por orden mental más que otra cosa, poner que se anexa como nombre de archivo tal cual el nombre de archivo como lo vamos a subir. Porque así como sucede que en físico se nos acumulan las promociones, los anexos, y de pronto, ya sea porque alguien metió mano al expediente electrónico, movió por error algún archivo o decidió tomarlo prestado para otra demanda y entonces en lugar de copiarlo lo arrastró y ya no lo encontramos, o nos previenen, presenta el documento original de y no sabemos exactamente cuál fue y hay que acudir al archivo y todos dicen carta poder o carta poder nueva, carta poder buena, carta poder sí, sí, sí. Ya ven cómo suele ocurrirnos, ¿no? Que lo digitalicé pero no salió bien, pero no lo borré y lo dejé por si las dudas, pero luego generé otro. Entonces, nosotros así nos manejamos y describimos el archivo del contenido del documento, pero además el nombre como se subió al archivo, porque además así es como lo ven los secretarios y así es como está en nuestras constancias. ¿Recuerdan la constancia de presentación de documentos? Describe el nombre del archivo. Entonces, ¿qué mejor que el nombre del archivo que subimos sea el mismo que tenemos guardado y sea el mismo que coincide en la demanda? Recuerden, al final, nosotros vendemos seguridad y certeza jurídica y hay que empezar por dárnosla a nosotros mismos. Y pocas cosas peores hemos pasado los litigantes que tener que explicarle al cliente que un juez no hizo lo que le pedimos y casi siempre le echamos la culpa al juez, pero fue porque nosotros no fuimos claros. Inclusive al tratar de explicarle al cliente, mira, sí subí tu carta poder. Oye, ¿y por qué este archivo que subiste se llama,
no sé, de cualquier otro modo. Se llama con mi nombre, se llama fulanito de los palotes. Y el juez te requirió por la carta poder y aquí pusiste carta poder, pero en realidad el archivo se llamaba de otro modo. O sea, ¿cómo le explicas al cliente que sí subiste el archivo, que sí demostraste, etcétera, etcétera, etcétera? Lo mejor es congruencia. Al final es orden mental, son hábitos. Y todo esto ha sido un proceso, no crean que así iniciamos. Nuestras primeras demandas ni siquiera describíamos, o sea, estoy acompañando tal cosa y luego nos íbamos a la queja o había que ir a hablar con el de sistemas y demás. Ahora ya no, esto ya está digerido, es un sistema que funciona. Hay otros, repito, es técnica de redacción, cada quien que utilice lo que le funcione. Esta es la carta poder que ven anexa y como pueden ver, pues claramente parece una copia. En este caso está digitalizada en blanco y negro. Por lo tanto, si no le digo al juez de distrito que es un original y si no hubiera marcado yo la casilla cuando elegimos documentos para subir, la casilla de original, y si además no le digo, como aparece aquí, aquí está. Por algo estamos en orden, pero sí vamos a llegar, está perfecto. Escritura pública, lo mismo, ¿no? Se describe la escritura pública, etcétera, etcétera. Aquí está el nombre de esta sociedad, que es el ejemplo que utilizamos con el que quise dar respuesta a la duda de la representación orgánica. Aquí abro un paréntesis. En esta sociedad hay un administrador único y además su servidor es gerente especial jurídico, gerente general jurídico. Entonces no hay tema de doble representación o de firmas mancomunadas. Sin embargo, quise hacer el ejercicio con la firma electrónica de la sociedad para que vieran que es posible hacerlo, dándole vuelta hacia el sistema y al tema de las firmas mancomunadas. En este caso, aquí está cómo describiríamos una escritura pública de la personería y representación del promovente, servidor, acredito mis facultades con la digitalización de la póliza. Recordemos que los primeros testimonios son para las escrituras públicas notariales, las pólizas las emiten los corredores, póliza tal, de fecha tal, no necesito poner la digitalización de la póliza, ahí está. ¿Cuál es el nombre de usuario? Fíjense, no coincide en este caso. En el pasado era una carta poder. De la carta poder, nombre de archivo carta poder. Y en este caso es una póliza, pero el nombre de archivo no es póliza, es asamblea. ¿Sí? Ya empezamos con confusiones o con distinciones, por eso conviene mejor señalar el nombre del archivo, tanto en la demanda como efectivamente se llama el archivo. ¿Es necesario? No. Repito, es técnica. Cada quien puede utilizarlo como le plazca para efectos de su propio orden que va a generar o que va a crear. Y esto, abogados, es el quid del asunto de la presentación de la demanda de amparo cuando la presentamos por representación. Si es a título o a nombre propio, pues no es necesario porque nuestra firma electrónica hace las veces de nuestra firma, pero siempre que estamos presentando demanda de amparo por antonomasia o promociones con anexos documentales, pero ahorita como estamos en personalidad, demanda de amparo y personalidad, en ese caso también, promociones para acreditar un nuevo apoderado, un nuevo representante. Es nuestra redacción, es propia, pero la pueden perfectamente copiar, lo van a tener en la presentación. Creo que no está editable en la presentación, pero con cualquier programa que puedan modificar, lo pueden copiar y pegar, lo transcriben, tampoco es largo. Y con mucho gusto les podemos hacer llegar una proforma de cualquier demanda a través de medios electrónicos, pero por favor, mucha atención a la parte del resaltado en negritas. Todo esto es el fundamento. En mi opinión, hoy ya no es necesario porque a partir del 16 de junio, la tramitación del amparo electrónico se volvió la norma y la tramitación impresa se vuelve la excepción, al grado que la tramitación impresa solamente se le da trámite si se trata de casos urgentes y en cambio, por la tramitación electrónica, todo va, ¿no? Lo que sea, urgente o no urgente. Entonces, al ya ser la norma genérica y la vía de preferencia, no es necesario poner todos los fundamentos, pero ahí están. Por supuesto, el artículo 12/2020,
Citamos el 1/2013, que es el que regula la firma electrónica y sigue vigente. El 1/2014, que es un acuerdo conjunto. Y el 1/2015, no, aquí va a ser un error, no hay 1/2014, este debe ser 1/2015, para que vean qué poco importa, ¿no? Para esos efectos, pero lo que está resaltado en negrita es lo que no puede faltar. Así como en la redacción de la demanda de amparo indirecto o en su ampliación, todos los hechos tienen que redactarse bajo protesta de decir verdad, que son los hechos como ocurrieron, o sea, protestando que es cierto lo que estamos narrando. En este caso, tenemos que protestar o tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad que los documentos electrónicos que estamos anexando son los originales, que corresponden fielmente con su original y que corresponden íntegramente con su original. Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos que se acompañan como anexos electrónicos concuerdan fiel e íntegramente con sus originales, uno, que no han sido alterados de ningún modo y son digitalizaciones fieles a lo que tenemos. Esos tres aspectos no pueden faltar sin esa protesta de verdad. Entonces, hay jueces de distrito que simplemente tienen por no presentada la demanda si se trata del tema de personalidad, tienen por no presentar los documentos si se trata de pruebas. Algunos otros previenen. Cuando es personalidad, siempre previenen. Cuando son pruebas, pues simplemente se dice que no se tomarán en cuenta por no existir esta protesta de que son documentos que concuerdan íntegramente con su original. Y aquí una anotación por lo que ve, si pueden ver aquí, las palabras, en este caso las palabras no son ociosas, como anexo, concuerdan fiel e íntegramente con sus originales. La palabra y el término de integridad es básico. Hay documentos, pensemos en copias certificadas de escrituras públicas, en los que el contenido sustantivo, las obligaciones, las facultades, vienen en la redacción del texto de la escritura. Y por detrás no tienen texto. Y de hecho los notarios así lo hacen notar, sin texto. O simplemente los rayan y los testan para que quede claro. Cuando nosotros manifestamos bajo protesta de verdad que los documentos que estamos anexando concuerdan fiel e íntegramente con sus originales, incluyen la parte de atrás, ¿sí? En el caso de la carta poder, no adjuntamos un archivo en el que aparezca en una página esto que están viendo y en la otra página una página en blanco. Se asume que esta es la integridad del documento y que en la página de atrás no hay nada más, porque esto es íntegro el documento, lo que es blanco pues no existe, no está, simplemente no es necesario. Pero por ejemplo en una, no sé, cualquier cosa, una fotomulta de las de aquí de Jalisco, el folio o multa está en el anverso y en el reverso hay publicidad de diversas dependencias, tienes 30% de descuento en el pago de derechos si pagas antes del 30 de marzo, ese tipo de cosas. Hay que adjuntarlo, es decir, el archivo, el documento del folio, del documento, del acto reclamado, de la escritura pública, de la copia certificada. Vamos, si se trata de una prueba, de un pagaré escrito en una servilleta, bueno, en ese caso, hasta el reverso de la servilleta, tiene que aparecer íntegramente digitalizado. De ahí que, de nuevo, siempre tengan a la mano los documentos originales o tengan bien integrado el expediente en la medida de lo posible cuando vayan a redactar una demanda de amparo. ¿Qué suele ocurrir? Muy común para efectos de las redacciones de las demandas de amparo electrónico, sobre todo cuando el acto reclamado es algo sencillo, los clientes nos mandan lo que ellos creen que es importante. Oye, ya te mandé foto del, yo qué sé, de la inspección o de la multa que me puso la autoridad y que me dejaron aquí. Ah, muy bien, perfecto. Toman fotografía de lo que ellos consideran importante y a veces ni siquiera es íntegra. A veces ni siquiera se ve completo el documento, aunque perfectamente se entiende, está tomada la mitad, ¿no? Se ve que perfectamente que se comieron el sello de la autoridad, el escudo de armas de la dependencia de que se trate. Bueno, ahí ya no estamos ante un documento íntegro e inalterado, ya estamos ante una alteración digital del documento. Y entonces ese documento ya no va a ser válido para efectos del juicio electrónico, ya sea amparo o
juicio en línea de cualquier otra materia. Entonces, la protesta de verdad no solamente le da valor pleno en la calidad que hayamos declarado a nuestros documentos, sino además lleva implícito el principio de buena fe procesal y también el de verdad procesal, de tal modo que si nosotros decimos que lo que estamos anexando es el documento íntegro e inalterado, la alteración no se refiere a que el documento esté roto. Si el documento en original lo tenemos roto, la fotografía o la digitalización tiene que aparecer con el documento roto. No se refiere a alteraciones del documento, se refiere a alteraciones electrónicas, digitales, Photoshop, etcétera, etcétera, del documento. Miren, hemos conocido casos en el juicio de origen, no en el amparo, en el que, por ejemplo, un recibo de la CFE como documento electrónico, ya prácticamente, o sea, sí llegan físicamente, pero al tener la firma electrónica, el certificado de sello digital como factura electrónica ya tienen valor de originales, también los que descargamos en la página de internet. Bueno, ha habido casos en que se presentan como comprobante de domicilio, sobre todo para procesos laborales, en que se puede demandar al domicilio, aunque no haya demandado persona física o moral. Es una excepción también. Dicen por ahí que el derecho laboral no es derecho y en buena medida es cierto, ¿no? No es muy derecho o no es tanto derecho, pero bueno. Bueno, lo que hacen algunos abogados es que modifican electrónicamente el recibo para hacer coincidir la persona demandada con el domicilio demandado, porque generalmente no tienen algún comprobante de domicilio a nombre de quien quieren que firme, a nombre de quien tiene facultades, a nombre de quien quieren que asuma la relación obrero-patronal, y entonces alteran el documento digital, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta en el procedimiento, ellos lo presentan impreso, pero nos hemos dado cuenta porque puedes acceder, y los que podemos hacerlo, pues en ese momento, en la tramitación de la audiencia, accedes al sistema electrónico de la CFE, solicitas el adeudo de ese número de servicio y te aparece quién es el titular, y entonces en ese momento presentas un incidente de falta de personalidad. Y es un delito el presentar documentos alterados. Pero un delito del fuero común de alteración de documentos nunca será tan grave como un delito de alteración de documentos en sede de amparo, ya no digamos en sede federal, sino en sede y dentro de un juicio de amparo, que constituye un delito de carácter especial, con un tipo especial, y que además, si se da cuenta, y que sí se dan cuenta el órgano de impartición de justicia, en ese momento da vista al Ministerio Público, y es agilísima la tramitación de ese delito. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas, mucho cuidado. Si la protesta de verdad no aparece, pues simplemente no va a haber valor para los documentos electrónicos que anexemos, pero si la hacemos y los documentos no coinciden, de ahí que vuelva, y no puedo estresar lo suficiente, que vuelva a decir que si acompañamos un poder, sobre todo escrituras públicas, copias certificadas, pues entonces que tengamos particular cuidado en poner esa anotación en el documento impreso, que ese poder sea utilizado en A, B, C, D juicios de amparo. De hecho, así es como lo hacemos nosotros, ¿eh? Para cada cliente, el poder que utilizamos para la tramitación del amparo electrónico del juicio en línea se cuece aparte, no se utiliza nunca, ni siquiera lo sacamos para utilizar ulteriores copias certificadas, y hay un archivo, una hoja de control física, también electrónica, pero física impresa, en el que se anota ahí en el poder, anexo a ese poder, que se ha utilizado para X juicio de amparo ante tal autoridad en tal fecha, inclusive quién es el que lo utilizó. Y si alguna vez nos requieren, hay un archivo, o sea, el control de salida de documentos del despacho, se anota quién lo retiró para usarlo en qué juicio, de tal modo que si ocurriera que en otro juicio de amparo nos requirieran por la acreditación de ese mismo documento, perfectamente podemos, ahí sí, señalarle a la segunda autoridad que nos requiera, el decirle, autoridad, no puedo presentarte este documento en original, porque aunque lo tenía cuando presenté la demanda de amparo, a la fecha presente ya no está bajo mi poder, sino que está en el índice de tal juzgado de distrito, en tal expediente, con lo cual solicito que el cotejo y compulsa ocurra allá, o que aquella autoridad remita copias certificadas de aquel documento, ¿no? Y así es como se traslada y se soslaya esa eventualidad.
No nos ha ocurrido, pero eso pues es perfectamente plausible y no habría ningún problema. Es como cuando en cualquier sede judicial un documento original está en un juicio y luego lo necesitamos para otro juicio distinto también como prueba, en el que se tiene que presentar el original, pues lo que solicitamos es ese cotejo, ¿no? Solicitamos certificadas de un lado para que se acompañen al otro. En este caso no hace falta. Entre órganos del Poder Judicial, el Acuerdo 12-2020 perfectamente prevé que los distintos órganos judiciales acompañen copias certificadas electrónicas de los documentos que obran en sus índices. Entonces, una vez que en un juzgado de distrito se ha hecho el cotejo de su original con la versión digital, fíjense cómo digo original con la versión digital, no con una copia, ese mismo juzgado de distrito, ya sea que devuelva el documento o que envíe la versión digital firmada por él en calidad de copias certificadas al otro órgano jurisdiccional para que realice ese cotejo o que entre ellos actuarios se trasladen para hacer el cotejo. Pero importantísima, la tercera, la que llamamos tercera protesta de verdad. La primera es por los hechos del indirecto, la segunda es en las ampliaciones, en amparo indirecto, cuando se narran hechos. La tercera protesta de verdad es esta, la de originalidad, integridad del documento electrónico y fidelidad absoluta que concuerda fielmente el digital con su original. Bien, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. En esta parte de protesta de decir verdad de la demanda de amparo. Hasta este momento, hasta aquí se les va a hacer llegar la presentación con las correcciones. Y en este momento, a partir de este momento, ya no es necesario que se quede quien lo tiene programado, pero hasta aquí deseo abrir un apartado, 5, 10, 15 minutos de preguntas y respuestas, si las hay, de lo que hemos visto hasta aquí o de las dudas que sigan apareciendo. ¿De acuerdo? Les agradezco su presencia hasta este momento. Vamos a seguir grabando porque las preguntas y respuestas enriquecen a todos, pero quien no pueda quedarse puede ver esta parte de la sesión grabada. Para eso se graban, para ustedes. Entonces, vamos a continuar con la licenciada Italia. ¿Ha tenido usted experiencia con validar los documentos que se generen completamente de forma electrónica? Contratos comerciales mediante los prestadores de servicios de certificación. Licenciada, una vez nada más, y aunque esto quería que fuera materia de otra sesión, no lo voy a explicar como proceso, solo le voy a enseñar el por qué recomendamos obtener la FIREL para firmar documentos, no nada más para acceder al portal. Voy a cambiar la pantalla de nuevo. Les voy a compartir la pantalla completa. Lo que voy a hacer en este momento, sin explicarles cómo se hace el programa que utilizo y demás, solamente voy a firmar un documento digitalmente con la firma electrónica del Poder Judicial. Y de hecho lo hicimos valer, licenciada, eventualmente en sede de amparo. La validación en la primera instancia se sostuvo hasta que llegamos a la sede de amparo y en amparo fue la autoridad certificadora del Poder Judicial, que para eso existe, perdón, ahí está, no lo había compartido, la autoridad certificadora del Poder Judicial, la que confirmó que en efecto la firma electrónica del documento coincidía y que por lo tanto el documento estaba debidamente firmado. No vamos a guardar los cambios que hayamos hecho y vamos a abrir cualquier documento digital, un informe en PDF, por ejemplo. Vamos a abrir aquí, plantillas, cualquier cosa. Si tenemos informes en blanco, bien, hoy vi un reglamento interior de trabajo que enviamos en blanco. Reglamento interior, genérico y en blanco. Para firmar cualquier documento, lo primero que tenemos que hacer es tenerlo en formato de PDF. Eso lo puede hacer, por supuesto, Word. Le damos guardar en PDF. Lo voy a colocar en el escritorio para tenerlo a la mano. Ahí está. Y me va a generar el archivo electrónico de en este caso, un reglamento interior,
en formato PDF, podría tratarse de un contrato o lo que sea. La respuesta sencilla a su pregunta es sí, licenciada, pero le voy a decir el por qué preferimos la firma electrónica del Poder Judicial, que ni siquiera la FIEL, o la e-firma, que no cumple con los estándares internacionales, u otras firmas electrónicas de otros muchos prestadores de servicio de firma electrónica, porque siendo mexicanos y sobre todo actuando en el sistema judicial mexicano, pues la firma electrónica del Poder Judicial es no solo muy útil y cumple con los estándares, sino de perfecta acreditación. Vamos a tomar este caso y supongamos que yo soy el representante legal y voy a firmar ahí. Entonces me voy a la protección del archivo y le pongo en firmar documento y dónde quiero colocar la firma. Esto es simplemente dónde va a aparecer la evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ya tengo precargada mi firma electrónica del Poder Judicial. De hecho, ustedes pueden leer Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal, etcétera, etcétera. El correo electrónico asociado a mi firma electrónica, a mi nombre de usuario y contraseña, mi contraseña de firma electrónica y firmo. Por supuesto, para la validación tienen que estar conectados a Internet, de lo contrario no podrán firmar electrónicamente el documento. Y aquí ya, a partir de este momento, este archivo ha quedado totalmente bloqueado, inmovilizado en sus metadatos, ha quedado asociado a mi firma electrónica debidamente autorizada y confirmada por la autoridad certificadora. Voy a guardarlo. De hecho, tan es así que el nuevo documento que se genera me pide que lo guarde. O sea, no lo puedo guardar en el mismo archivo original. Da igual, lo voy a guardar ahí mismo. Y lo vuelve a abrir el programa porque y de hecho vean aquí el mensaje, firmado y todas las firmas son válidas. Si hubiera más de una firma, entonces diría lo mismo, ¿no? Y aquí puedo brincar directamente a donde está la firma. Es un documento totalmente nuevo y este documento ya es perfectamente válido, está firmado con firma autógrafa electrónica y aquí ya podemos leer Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Digital Federal, todos los datos de mi firma electrónica que me identifican a mí, Roberto Ibarra López, y en es cuando se firmó, la fecha y la hora, y da plena certidumbre al documento. Y este documento, que ya lo tengo guardado y está aquí en mi escritorio porque lo coloqué, como ustedes vieron, es este de aquí, genérico en blanco, es el firmado. En este programa, así es como lo coloca. No sé si podemos, sí puedo aumentar para que lo vean. Bueno, no se ve mucho. Signed, es decir, firmado, ¿sí? Y así es como se firma un documento, en este caso, con la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, un contrato, lo que sea. Y ese documento ya queda utilizable para juicio o para enviar a un cliente. De hecho, así es como enviamos nuestros contratos de prestación de servicios. Y el cliente puede optar por imprimir ese mismo documento y luego poner la firma autógrafa. Pues a nosotros no nos importa que no lo haga de ese modo, sabríamos cómo hacer, pero el cliente tiene plena certeza de que el documento a él le funciona y está perfectamente, que tiene toda la validez legal. Y por eso es que les comentaba que preferimos la FIREL por encima de la e-firma, porque cumple con los estándares internacionales. ¿Por qué la del SAT no? Pues porque el SAT es el SAT y el gobierno es el gobierno y yo suelo decir, sin inclinarme hacia uno u otro lado, se ríen, licenciadas, yo suelo decir, sin inclinarme hacia uno u otro partido, que el único poder en nuestro país, que hoy, 1 de julio de 2020, el único poder que medianamente funciona bien es el Poder Judicial de la Federación. Tanto en cuanto a fiscalización, en cuanto a trámites, en cuanto a dictado en tiempo o en término de acuerdos y demás, aún en tiempos de epidemia o de pandemia, hoy es el único poder por el que sin meter las manos al fuego, se nota que está trabajando, se nota la autonomía, se nota la independencia, etcétera, 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 ¿no? Me encanta ser abogado, pero me encanta ser abogado de amparo por eso, porque actúas frente a autoridades que medianamente funcionan, en donde las reglas se cumplen y cuando no se cumplen hay consecuencias. Por eso las protestas de verdad hay que tratarlas con respeto. O sea, pocos abogados se atreven a presentar un documento apócrifo en sede del Poder Judicial, ¿no? Inclusive el hacer firmas por clientes es muy común en el fuero común. No digo que lo hagamos, pero
sabemos hacerlo o cabe la posibilidad, pero a nivel federal no, ¿no? Cuando un abogado me pregunta, licenciado, ¿firmo la demanda de amparo, firmo la promoción como el cliente? No, alto. Prefiero que vayas y recabes la firma o prefiero decirle al cliente que se nos pasó el término por no haberle podido recabar su firma que presentar una firma apócrifa en el Poder Judicial. Vamos a ver si hay otra pregunta aquí. Repito, no es obligatorio quedarse, todo esto queda grabado, pero quiero terminar de responder estas preguntas para no saltarnos. ¿Servirá un poder notarial en el que se precise la autorización para promover un juicio de amparo a favor del abogado y que éste, utilizando su firma digital, lo presente? Sí, licenciado Luis Alberto. De hecho, yo tengo pendiente me parece que me recordó la licenciada María Fernanda que no han recibido la plantilla que nosotros utilizamos para amparo y creo que ya se la había mostrado. Promoción, apersonamiento, recursos. Bien, no la debo tener yo aquí porque es la que firman los clientes. Voy a solicitarla. Debería estar aquí, pero ahí sí, repito, orden, pues no está el orden. Pero voy a solicitarla, buscarla y solicitarla para que la tengan. La promoción por la que el cliente nos autoriza a usar su firma electrónica, 1. Y 2, lo vamos a ver cuando veamos concretamente el acuerdo 12-2020 y la ley de amparo que prevén expresamente que el quejoso o el tercero que nos autoriza a utilizar su firma electrónica tiene que manifestarlo así en el escrito donde nos autoriza también. Es decir, no basta con tener en el contrato de prestación de servicios o el resguardo anexo al contrato de prestación de servicios, eso nos blinda a nosotros de cara al cliente. Pero para blindarnos nosotros, litigantes, postulantes, representantes, frente al órgano jurisdiccional en caso de una eventual acusación de utilización indebida de firma electrónica del quejoso, el quejoso o el tercero tiene que habernos dado autorización expresa para utilizar sus archivos de firma electrónica. Lo hace en 2 ocasiones. Si somos prudentes, lo hace cuando nos firma el contrato de prestación de servicios, pero además se hace forzosamente en la redacción de la demanda de amparo, que por eso lo estamos usando nosotros, la firma electrónica, y para poder usarla sin peligro en forma posterior. ¿Sí? O sea, ya la ley de amparo ya asumía y preveía lo que habíamos platicado, que el quejoso no se va a meter al portal de servicios en línea, no va a usar su firma electrónica, se la va a dar al abogado para que la utilice. Entonces, dice el órgano jurisdiccional, dice la ley de amparo, que tiene que existir también esa autorización expresa en el escrito donde nos habilitaron a utilizarla. ¿Sí? Entonces es otra, pero lo veríamos ya un poco más adelante, y les voy a mandar ese archivo. Entonces, sí, definitivamente al ponerlo en el poder, pues ya con eso basta, ¿no? Y de todos modos, habrá que manifestarlo, porque la ley dice que tiene que constar autorización expresa, no distingue si tiene que ser en el poder o en la demanda. Ahí donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir, pero por el principio de prudencia, en el poder y en la demanda también. ¿El documento firmado electrónicamente le da el mismo fecha cierta? Definitivamente, licenciado Luis Alberto. O sea, ahí sí le diría con precaución, vayámonos con cuidado. Conocemos la jurisprudencia y sabemos que hay 3 modos en que un documento adquiera fecha cierta. 1, ante la muerte de cualquiera de los signatarios. 2, cuando el documento ha pasado y ha sido certificado frente a una autoridad en uso de sus facultades legales. O 3, cuando ha sido ratificado frente a esa autoridad, aunque el documento no haya pasado por la autoridad, ¿no? Cuando se ha confesado frente a una autoridad por parte de aquel a quien se le está negando el tema, ¿no? Este sería un cuarto método. Este sería un cuarto método, el firmar electrónicamente un documento, sobre todo si viene autorizado por la autoridad certificadora del Poder Judicial de la Federación, pero aquí sí le diría estamos en terreno no explorado. Estamos en un caso jurídicamente posible, jurídicamente defendible en sede de amparo, pero es hipotético porque su servidor jamás ha tenido que hacer valer, y sí me iría con mucha reserva el hacer valer como prueba de fecha cierta mi propia firma electrónica, ¿no? O sea, al final sí pasó ante una autoridad. Es que aquí el Consejo de la Judicatura Federal no actúa como autoridad.
Entonces ahí estaríamos en ese según cómo lo interprete eventualmente la Suprema Corte. El Consejo de la Judicatura, a través de la autoridad certificadora, actúa ejerciendo una facultad administrativa, no una facultad de potestas y de imperium, sino una facultad administrativa en la que simplemente autentifica que esa firma electrónica es válida, es vigente y corresponde a la persona. Entonces, habría que ver, ¿no? Pero bueno, si no tuviéramos otra prueba para dar fecha cierta, bueno, podríamos pensar que sería una de las formas o uno de los modos, sería el cuarto modo para tener fecha cierta en un documento. Si no hay más preguntas, no hay manitas levantadas, que alguien la quiera hacer verbalmente. Entonces aquí terminamos hoy, les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo lunes, si no ocurre otra cosa. Que tengan excelente resto de semana. Les hacemos llegar la presentación y también la sesión grabada, probablemente desde hoy o el día de mañana. Muchísimas gracias a todos, que estén bien. Licenciada Fernanda, si me escucha, dejamos de grabar a partir de este momento.